Hola, muy buenos días a todos. Hola, Jaro, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, Eh, vamos a saludar a nuestros asistentes primero. Nuevamente, les agradecemos por continuar acá con nosotros en este Ventilation Technology Summit. Vamos entonces con la segunda sesión del día, después de este interesante panel que tuvimos de inauguración. El tema a continuación que vamos a ver es el tema de soluciones de ventilación 4.0. A quienes están viendo ya en pantalla es a Harold Smith, quien es el ingeniero del proyecto de Sodeca. Entonces, saludo a Harold. Antes de iniciar, les comento a nuestros asistentes que pueden hacer sus preguntas, comentarios en la pestaña de Discord o Q&A y la vamos a leer al final de la presentación. Yo regresaré para mover a las preguntas o inquietudes que tengan. Sin más, entonces, Harold, buenos días, ¿cómo estás? Compártenos entonces tu presentación y arrancamos. vale. Hola, Duda, muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Le doy un buenos días. Permítame, ya comparto pantalla. ¿Me confirman si pueden ver, Duan? Perfecto, ahí ya la estamos viendo entonces, Harold. Adelante con tu presentación. Vale, listo. Entonces, muy buenos días a todos. Gracias por participar en esta conferencia. Me presento antes que todo. Soy Harold Smith Olmos, soy ingeniero de proyectos de Sodeca para Colombia. El día de hoy les haré una breve exposición sobre soluciones de ventilación 4.0. Yo sé que muchos estarán preguntando a qué me estoy refiriendo con 4.0, pero pues a medida que vamos avanzando nos daremos cuenta a qué me refiero. Les presento la división de Sodeca, Sodeca IAQ, Indoor Air Quality. Somos la división encargada de calidad de aire interiores y en este caso pues vamos a hablar lo que son ventilaciones 4.0 para que entendamos que las soluciones de ventilación en últimas tienen que ser encaminadas a la purificación del aire. Dentro de nuestro contenido vamos a tener qué es la calidad de aire interior, cuál es su relación con la ventilación, cuál es su relación actual con el COVID, cómo nos impacta la clasificación de la calidad de aire, criterios de una buena calidad de aire, cómo mejorar la ventilación a 4.0 y un caso de estudio en 4 colegios distritales de la ciudad de Bogotá. Entonces, bueno, ¿qué es inicialmente la calidad de aire interior? Producto de la estanqueidad de los edificios, nos hemos dado cuenta que permanecemos más del 90% de nuestro tiempo en espacios interiores. Después hemos descubierto que la calidad del aire o el aire que tenemos dentro de los interiores está hasta 5 veces más contaminado y producto de estar dentro de los interiores estamos expuestos un 72% más a químicos debido al material de la construcción. Dentro de la calidad de interiores, tenemos que las organizaciones que más están a la vanguardia en este desarrollo es el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios, tenemos a SRAE y tenemos a ELIT, que dentro de su objetivo de eficiencia energética tiene uno de sus capítulos que tienen que ver con la calidad de interiores. Entonces, ¿cómo nos afecta la calidad de interiores y cómo nos afecta la ventilación actualmente? Producto del COVID hemos tenido mucho impacto en cuanto a contagios dentro de interiores. Sabemos que la ventilación nos mejora ese efecto de infección, o sea, tenemos menos infección dentro de los interiores y se vuelve una urgencia tener que ventilar los interiores, ya sea por elementos mecánicos o ya sea por elementos naturales. El tema es que cuando utilizamos la ventilación como único elemento, pues estamos exponiéndonos a otros elementos que pueden ser hasta mucho más complicados que el mismo COVID, debido a que actualmente, anualmente mueren personas de alrededor de 6 millones por problemas respiratorios por la mala contaminación del aire. Entonces, ¿cómo funcionamos en un sistema de ventilación actual? Tenemos que ventilar, producto del COVID, los sistemas interiores. Cuando estamos ventilando, estamos ingresando contaminantes que están presentes en el exterior. En el exterior tenemos tres contaminantes principales, que son los contaminantes físicos, los contaminantes químicos y los contaminantes biológicos. Esos elementos ingresan intrínsecamente cuando tenemos un sistema de ventilación sin ninguna etapa de filtración y tienden a concentrarse dentro de los interiores. Como ya les dije anteriormente, dentro de los interiores tendemos a tener hasta 5 veces más contaminación que en el exterior. Eso genera una alarma, ya que las personas están comenzando a sufrir de problemas respiratorios y el 67% de los problemas respiratorios vienen asociados a una mala calidad del aire.
Entonces, la Organización Mundial de la Salud define cuáles son las calidades de aire permisibles en el exterior. Ellos lo definen en tres elementos. Tenemos el ODA 1, ODA 2 y el ODA 3. Siendo el ODA 1 aire exterior con adecuada calidad, salvo algunos contaminantes temporales, y el ODA 3 siendo el caso más extremo, que es con concentraciones de gases y contaminantes de partículas muy altas. Ellos lo definen en función de partículas sólidas, entonces ellos definen todas las partículas que tienen un tamaño de 2.5 partes por millón deben estar por debajo de una concentración de 10 microgramos metros cúbicos para el caso de ODA 1. Si ustedes ven a su derecha, ahí pueden ver como una representación de lo que es un metro cúbico. Ahí lo que se hace es una medición de calidad del aire. Y ellos determinan que las concentraciones para tener un ODA 3, por ejemplo, de 2.5 tienen que estar por debajo de 15. Que todo lo que esté por encima de 15 microgramos por metro cúbico se considera aire extremadamente contaminado. Y luego viene otra relación de partículas sólidas, que son las de 10 partes por millón, que es el tamaño de la partícula. Es ese tamaño de la partícula que ya es mucho más grande que la de 2.5, tiene que estar en una concentración inferior a 30 microgramos por metro cúbico, dentro de un metro cúbico. Eso, dependiendo de las concentraciones que se tengan en el aire exterior, uno puede definir si estamos en un aire exterior ODA 1, un aire exterior ODA 2 o un aire exterior ODA 3. Entonces, ¿cómo estamos en Latinoamérica? Esta imagen que ustedes tienen aquí es extraída del internet, esto es consulta libre. Ellos lo que hacen es mostrarnos cuáles son las calidades de aire exterior que tenemos en las ciudades principales. A su izquierda ustedes ven a Latinoamérica y en el centro ustedes van a encontrar, en este caso puse como ejemplo Bogotá, que es donde nos encontramos ubicados. Cada banderita tiene un número. Ese número va en función del indicador de calidad de aire. Para efectos de determinar cuál es la calidad de aire, se miden los parámetros en 2.5. O sea que se mide la calidad en 2.5, que 2.5 es como el indicador de calidad de aire. Esta información la pueden encontrar en Air Quality Index y nos define cuál es la calidad de aire que tenemos en cada una de las ciudades. Como les dije, esto es libre, ustedes los pueden consultar en internet, existen muchas otras páginas, pero pues esta es una de ellas de las que yo estoy utilizando para este ejemplo. En este caso tomé ese punto rojo que ustedes estaban viendo de la calidad de aire y me está marcando 53. ¿Qué quiere decir eso? Que mi concentración es de 53 partes por millón en un metro cúbico. Como les había dicho anteriormente, si nuestra ODA nos dice que estamos por encima de 15, estamos respirando ya aire demasiado viciado. En este caso estaríamos hablando de alrededor de unas 3-4 veces superior. Y como les dije al principio, nosotros dentro de los interiores tenemos de 2 a 5 veces el aire mucho más contaminado que en el exterior. Entonces simplemente uno podría hacer una pequeña fórmula que es multiplicar esta calidad de aire exterior por 2 o por 5 y tendríamos cuál es más o menos la calidad de aire interior a la que estaríamos manejando. Entonces, si se dan cuenta, en toda Latinoamérica habrán alrededor de 2 o 3 banderitas que esté por debajo de una calidad de aire aceptada por la Organización Mundial de la Salud. Esta imagen yo la capturé hoy a las 7 de la mañana, entonces pues la idea es que estemos muy actualizados de lo que está pasando. Ahora hablemos de la clasificación de aire dentro de los interiores. Dentro de los interiores ustedes pueden encontrar muchos postulados. Actualmente les voy a mostrar uno que es en función de cuál es el objetivo del interior y cuánto tiempo permanecemos dentro del interior. Entonces, cuando hablamos de una calidad de aire como en un hospital, que debe ser bien cuidada, que tiene que ser muy bien filtrada, que tiene que acercarse a la purificación, estamos hablando de un IDA 1. Todos los elementos que sean destinados a salubridad y en donde permanezcamos la mayor parte de nuestro tiempo, estaríamos hablando de un IDA 1. Y así permanecemos la mayor parte de nuestro tiempo, pero el objetivo no es la salubridad como hospitales, como laboratorios, como kindergarten, como por ejemplo una oficina o como por ejemplo nuestro hogar, estaríamos hablando de un IDA 2. Cuando hablamos de un IDA 3, estamos hablando de lugares en donde no permanecemos la mayor parte de nuestro tiempo. Entonces, en este caso, estaríamos hablando de cines, estaríamos hablando de teatros. La diferencia entre el IDA 1, IDA 2 y el IDA 3 y el IDA 4 es simplemente las concentraciones permisibles de contaminantes que podemos tener dentro de la ventilación.
Y cuando hablamos de unidad 4 es simplemente que no debemos tener en cuenta cuál es el contaminante dentro de ese espacio, debido a que consideramos que el exterior y el IDA 4 mantienen las mismas concentraciones. Y esos lugares son lugares de mucha rotación de personal, como pasillos. Ahora vamos a hablar de cuáles son nuestros criterios que nos definen cuál viene siendo una calidad de aire o una ventilación aceptable. Entonces tenemos el criterio de la temperatura de la humedad, que debe estar entre 21 grados centígrados y 25 grados centígrados, y para el caso de la humedad, entre 40 y 70%. El dióxido de carbono por debajo de 400 partes por millón. Pero sin embargo, si ustedes se van más detenidamente a los IDA, el IDA 3 y 4 te permite mayor concentración de dióxido de carbono. Para el caso de monóxido de carbono, idealmente estar en cero o por lo menos por debajo de 5 partes por millón. Lo que son las partículas suspendidas de 5, 2.5 y 0.5 existen dependiendo su tamaño, entonces cuáles son las concentraciones o el criterio de confort para nosotros. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de 2.5, se estaría hablando de que por debajo de 20 microgramos por metro cúbico estaríamos en un confort de calidad de aire. Para el caso de bacterias y hongos, entonces la unidad de colonia por metro cúbico, en el caso de bacterias debe estar por debajo de 600 y en el caso de los hongos por debajo de 500. A su derecha ustedes van a encontrar una tabla de cuáles son los tamaños de los contaminantes a los cuales estamos sometidos constantemente o normalmente. Entonces aquí hay que entender algo. Nuestro cuerpo funciona como un filtro natural. Nuestra nariz es capaz de filtrar partículas que sean más grandes de 10 partes por millón. Sin embargo, nuestra nariz o nuestro sistema respiratorio tiene una eficiencia. Entonces yo aquí les dibujo cuáles son esos elementos a los que nosotros naturalmente estaremos protegidos. Todo lo que esté a la izquierda de ese cuadro azul son elementos a los cuales no estamos protegidos en la contaminación exterior. Como por ejemplo estamos hablando de hollín, estamos hablando de humo de tabaco, estamos hablando de vapor de aceites, virus, alérgenos, bacterias, ácaros. Todos esos elementos dentro de la ventilación normal no estaríamos protegidos. Por eso es muy importante que cuando hablemos de ventilación siempre hablemos de los niveles de filtración, los niveles de confort y purificación, que es a lo que vengo en esta exposición. La idea es que cuando yo hablo de ventilación 4.0 es porque debemos pasar unos niveles desde ventilación, que lo podemos considerar como el 1.0, hasta ventilación 2.0, ventilación 3.0 y el último estado ideal, que es la ventilación 4.0, que nos protege de la contaminación exterior. Entonces, ¿cómo funciona esta ventilación a los que yo me refiero con 4.0? Nuestro primer estado ideal es la ventilación. Con la ventilación dentro de los elementos que ustedes ven en la gráfica o en la diapositiva, solo nos protegería del CO2. El CO2 producto de la combustión que hacemos nosotros como humanos. El resto de elementos permanecerían dentro del interior, producto de que la ventilación no lleva a etapas de filtración. Nuestro siguiente estado, que es la ventilación 2.0, es la climatización. En este caso ya tendríamos confort de temperatura y de humedad. Entonces eliminaríamos estos dos elementos. Luego hablaríamos de una ventilación 3.0. En la 3.0 estaríamos ya hablando de filtración de todas las partículas sólidas que se nos ingresan desde el exterior. En este caso estaríamos hablando de partículas sólidas y de gases volátiles, a los cuales estamos protegidos. Pero nos quedaría la fase de virus, hongos y bacterias. Y ese es el último estado ideal de la ventilación 4.0, que es la desinfección. Con la desinfección eliminamos virus, hongos y bacterias. La idea es que dentro de nuestros sistemas de ventilación se pueda incluir estos niveles de protección contra nosotros, para nosotros, perdón. Entonces, hablemos inicialmente de la climatización. Cuando nosotros tenemos estanqueidad dentro de los edificios y en la ventilación, se nos tiende a perder energía que está remanente dentro de nuestro interior. Entonces es muy ideal que en esa etapa siguiente de la ventilación 2.0 se utilice en este caso un intercambiador de calor. ¿Qué nos protege el intercambiador de calor? Nos evita esa pérdida de energía y que esa energía que va sensible dentro del aire que se va a extraer pueda ser nuevamente reciclada o pueda ser nuevamente reutilizada por transferencia de calor al aire puro que está ingresando al interior. De esa forma obtenemos una eficiencia energética. Esto hablando en cuanto a ventilación 2.0. Si pasamos a la ventilación 3.0,
Yo sé que toda la diapositiva o toda la presentación, yo estoy hablando de partes por millón, 10 partes por millón, 2.5 partes por millón, una parte por millón, pero aquí vamos a dimensionar cuáles son esas partículas a las que le estamos sometidos. Si ustedes ven, ese círculo azul es el tamaño a escala de un pelo humano, que representa 70 micras. Si ponemos frente a tamaño del pelo humano una partícula de 10 partes por millón, estaríamos viendo esta escala. Nuestro cuerpo humano, como ya les dije, es un filtro. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Todas las partículas de 10 partes por millón tienden a ser atrapadas por la respiración normal y aquellas que por su eficiencia no son atrapadas terminan alojándose en nuestra tráquea. Anteriormente la calidad de aire era medida en 10 partes por millón. Actualmente ya es medida en partículas de 2.5 partes por millón que ustedes están viendo ahí. ¿Por qué 2.5 partes por millón terminan siendo más peligrosas que las de 10 partes por millón? Porque estas partículas no son filtradas por nosotros, ingresan directamente a nuestros pulmones y es ahí cuando comienzan a desarrollar sus enfermedades. Y luego viene otra partícula que es mucho más peligrosa, que es la de una parte por millón, que es por su tamaño termina alojándose en nuestro sistema cardiovascular. Es por eso que es muy importante que tengamos en cuenta que nuestra ventilación debe ser controlada para no evitar que nuestros interiores se contaminen de 2 a 5 veces, como se está mostrando en la imagen. Pero entonces yo puedo decir, ¿cómo puedo llegar a mi filtración ideal? Acá hay una tabla muy común que nos puede definir cuál es la filtración que nosotros necesitaríamos respecto a la contaminación exterior. Como ya les mostré anteriormente, en el caso de Bogotá, casi todo Bogotá representa un ODA 3. Por ser un ODA 3, yo puedo irme y mirar, dependiendo del interior en el que yo me encuentro ubicado, ya sea un hospital, ya sea una residencia o ya sea una oficina, puedo cruzarme dentro de la tabla. Entonces vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, mirando por ejemplo dentro de las páginas que ya les compartí. En este caso yo trabajé con Air Quality Index, o tenemos IVOCA, que IVOCA es una página para Bogotá. Se pueden ir a cualquiera de ellas y en ellas ustedes pueden pues tener la información de cómo es la calidad de aire que ustedes tienen en su exterior. En este caso voy a tomar como ejemplo una oficina o un hogar que viene siendo un IA2 y estamos hablando que estamos ubicados en Bogotá. Para este caso, entonces, si yo me cruzo con la tabla, yo estaría hablando de que necesito un filtro, una etapa de filtración que tenga una eficiencia no inferior al 80% en partículas por millón de una micra. De esa forma yo puedo definir cuál es la filtración ideal que puedo tener dentro de mi interior, ya sea una oficina, ya sea una casa, ya sea un colegio. Esto es simplemente a modo de cómo solucionar el tema de filtración. Otra tecnología muy interesante es el tema de la filtración electrostática. Este tipo de filtración es muy adecuado cuando tenemos ambientes grasos o con concentraciones altas en partículas. En este caso, la filtración electrostática lo que hace es crear todas las partículas que vayan a través del aire se cargan negativamente cuando van pasando por los medios filtrantes y luego cuando pasan a la siguiente etapa de las placas colectoras se cargan positivamente. Como ellas ya vienen cargadas positivamente y la placa siguiente tiene una carga positiva, simplemente lo que hacemos es un efecto como el de los imanes. Terminan las partículas pegándose a la superficie del colector. De esa forma evitamos que esas partículas terminen ingresando al exterior. ¿Qué ventajas tiene un tipo de filtración electrostática? Que las pérdidas de carga tienden a disminuir mucho, producto de la eficiencia energética que vamos a obtener con la ventilación y que esta es utilizada mucho para ambientes grasos. Estaríamos hablando, por ejemplo, de cocinas. Y para concentraciones de partículas elevadas, por ejemplo, estaríamos hablando de extracción de Se nos fue ahí por un momento Harold, vamos a recuperarlo. Ofrecemos ahí disculpas por el inconveniente. Esto puede a la pasar. Tierra. Aló. Harold, estamos de nuevo contigo. Te perdimos ahí unos segunditos, pero entonces ya puedes retomar el tema adelante.
Ok, ¿en qué parte nos perdimos, Duan? Estabas en esta diapositiva exactamente. Ahí Ok, mismo. Vale. vale, entonces retomamos nuevamente. Les comentaba que en la naturaleza ya se maneja desinfección por iones. Entonces miramos cómo lo hace la naturaleza y tratamos de multiplicarlo por nuestra cuenta. Cuando cae un rayo a la Tierra se generan iones negativos. Esos iones negativos tienden a purificar el aire ya que se neutralizan con los iones positivos que están en las moléculas del aire. Cuando, por ejemplo, estamos frente a una cascada o cerca de una cascada, la cascada tiende a generar muchos iones negativos. Cuando estamos en un río muy caudaloso, los ríos caudalosos generan muchos iones negativos. Cuando estamos a orillas del mar, también las olas, por su movimiento, generan iones negativos. De por sí hay una teoría que nos dice que los humanos tenemos cierta afinidad de cambiar nuestro humor a estado positivo cuando estamos cerca a los iones negativos. De por sí, pues es aún una teoría. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros en desinfección del aire? Generamos una nube con iones negativos, generalmente iones negativos, porque resulta que cuando esta tecnología se inventó cerca del año 98, sabíamos que generando iones negativos podíamos purificar el aire. Cuando generamos muchos iones negativos, demasiados en comparación a la naturaleza, generamos un compuesto que es el ozono. Resulta que el ozono lo encontramos en la naturaleza por la desinfección que ya les dije en estado natural, pero cuando generamos ozono de forma artificial por desinfección de iones, se tiende a generar concentraciones tan altas que el ozono afecta a la salud. Después del 2005, estas tecnologías evolucionaron y hoy ya se genera ozono que está muy por debajo del marco permitido. En el caso de Sodeca, por ejemplo, el margen permitido es 0.3 partes por millón. Nosotros generamos 0.001 partes por millón, que está 30 veces por debajo de lo permitido. Entonces, después de 2005, ya las tecnologías de ionización ya no afectan la generación de ozono. Pero ¿cómo trabaja entonces dentro de los equipos? Se generan, se expone el aire a altos voltajes y a las moléculas que van pasando se les da una carga respecto al emisor. Generalmente se les da una carga negativa. Esa carga negativa de esas partículas junto con las partículas positivas terminan uniéndose y se neutralizan. De esa forma terminan yendo a la placa colectora y lo que son virus, bacterias y hongos terminan desactivándose. Ahora vamos a hablar de la desinfección de luz ultravioleta. Nuevamente, como les dije, nosotros miramos cómo lo hace la naturaleza y lo recopilamos. El sol irradia energía y lo irradia en distintas longitudes de onda. Dependiendo de la longitud de onda, estaríamos hablando de, por ejemplo, de rayos gamma, rayos X, rayos UV, el espectro visible y rayos infrarrojos. Resulta que la longitud de onda ultravioleta tiene una gran afinidad cuando estaríamos hablando de 254 nanómetros. Cuando hablamos de 250 nanómetros, estamos generando un efecto germicida. Dentro de la luz ultravioleta hablamos de tres espectros o tres ondas. Tenemos la onda larga, que es la que recibimos del sol y es la que se encarga de broncear nuestra piel y generar arrugas. Luego tendremos un UVB, que es la onda media, que es la que se encarga del enrojecimiento de nuestra piel y que al final termina generando cáncer. Luego tendremos una onda corta, que está entre 280 nanómetros a 200 nanómetros. Esta longitud de onda es la más efectiva para el control germicida, que tiene que acercarse alrededor de 254 por efectos de gastos energéticos. Si ya hablamos de longitudes de onda de por debajo de 200 y sigue siendo V, estaremos incurriendo en el tema de generar nuevamente ozono, como ya habíamos hablado con la ionización. Entonces, siempre dentro de los efectos germicidas de la luz ultravioleta debemos estar entre 280 y 200 y muy cercano a 254, que es el efecto germicida más aceptado. Si estamos por encima de eso, simplemente estamos generando luz ultravioleta que no está generando efecto germicida. Luego pasamos a la desinfección de fotocatálisis. No quiero que se abrumen por las imágenes, yo sé que se ven muy técnicas, pero simplemente es demostrar que en este caso la fotocatálisis funciona de la siguiente manera. Tenemos una superficie y esa superficie está bañada o está impregnada con dióxido de titanio. Cuando esa superficie con dióxido de titanio es irradiada, como habíamos visto en la tecnología anterior, por ejemplo con irradiación ultravioleta, se genera un efecto catalítico.
En ese efecto catalítico lo que hacemos es generar radicales oxídricos y peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno tiene un efecto germicida o desinfectante con las bacterias, los hongos y los virus. Y en el otro caso, el efecto fotocatalítico lo que hace es acelerar la descomposición del material orgánico. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hablamos de óxidos nitrosos, lo que hacemos es la descomposición en nitrógeno, en nitratos, perdón. Si hablamos, por ejemplo, de malos olores, gases, eso lo que hace es acelerar la desinfección del mismo y nuevamente estaríamos generando una ventilación con un aire puro. Anteriormente yo les había dicho que una forma muy sencilla, pero poco exacta, es ir a las páginas y mirar cuál es nuestro estado de calidad de aire exterior. Una vez miramos nuestro estado de calidad de aire exterior, pues podemos decir que como los interiores están de 2 a 5 veces más contaminados, pues simplemente multiplicamos por 2 o por 5. De esa forma nos podemos hacer un estado ideal o una representación ideal de cuál vendría siendo nuestra contaminación en el interior. Pero lo más aceptado o lo más cercano a la ingeniería es obviamente hacer un análisis de calidad del interior. ¿Cómo se realiza un análisis de calidad del interior? Lo principal que tenemos que hacer es evaluar el espacio interior. ¿Cómo evaluamos el espacio interior? Pues simplemente según nuestras dimensiones, según nuestra ubicación y según la disposición a lo que vendría estando representado en nuestro interior. Por ejemplo, si es un hospital, por ejemplo, si es un hogar o por ejemplo, si es una oficina. Después de eso, se hace un equipo que monitorea en tiempo real la calidad de aire. Entonces se monitorean todas las variables de la calidad de aire y la idea es que eso nos dice la SHRAE que mínimo lo hagamos durante 48 horas, o sea, que monitoremos la calidad del aire por mínimo 48 horas para tener un estado muy acertado de cuál es el estado actual de la calidad de aire y la contaminación interior. Después de que tengamos estos datos, la idea es realizar un diagnóstico. Dentro de ese interior muy posiblemente haya que enfocarse mucho a la limpieza o posiblemente haya que enfocarse mucho a la desinfección o hay que enfocarse mucho a la transferencia de calor. De esa forma podemos dar una solución muy ideal y muy específica porque todos los interiores son únicos. No podemos proponer la misma solución aunque sea dentro de la ciudad, a los mismos edificios. La idea es que cada solución sea específica, debido a que todos tienen dimensiones distintas, todos tienen usos distintos. Y por último, una vez se tenga la solución específica y se pueda imponer, lo ideal siempre es validar. Entonces, nuevamente, se hace análisis de calidad de interiores y validamos si nuestra solución estuvo acorde a la ingeniería que se realizó. Por último, les voy a presentar un caso de estudio. Este caso de estudio fue realizado en 4 colegios distritales de la ciudad de Bogotá. Les doy obviamente el crédito a los señores PhD que hicieron este estudio. Ellos lo que hicieron fue realizar el análisis de la calidad de aire tanto interior como exterior. Tomaron de muestra 4 colegios, de los cuales 3 se dedicaban a... 3 estaban, perdón, dentro de la ciudad de Bogotá y uno era campestre. Se midió durante 8 horas, que fue la jornada laboral durante 2 semanas completas, y se tomó datos. Entonces, a su derecha ustedes van a encontrar una gráfica y la línea o la gráfica en color negro representa el colegio que estaba a las afueras, que en Colombia la llamamos campestre. Si se dan cuenta, el mínimo valor que nosotros encontramos o el mínimo valor dentro de la medición, como ya les había dicho, la medición de calidad del interior o el referente de calidad del interior es 2.5. Si se dan cuenta, ninguno o en muy pocas ocasiones para el colegio campestre estaba por debajo de 25 y encontrábamos rangos entre 25 y 100 partes por millón. Para el caso de los otros 3 colegios que se encontraban dentro de la ciudad de Bogotá, ustedes se representan en la gráfica en color gris, se dan cuenta que el mínimo valor obtenido dentro de la medición fue 75 y se tenían rangos entre 75 hasta 275. Entonces, ¿cómo concluimos esto? Ya les dije que la medición de la calidad de aire, el indicador principal es 2.5 y también se mide 10 porque anteriormente se medía 10. Entonces, las líneas que voy a comenzar a dibujar representan el mínimo,
el mínimo aceptado por la Organización Mundial de la Salud. La idea es que todos estemos siempre por debajo de ese mínimo para definir que estamos respirando aire adecuado por nosotros producto de la ventilación. Si estamos por encima, lo ideal es que obviamente tomemos acciones correctivas porque estamos afectando nuestra salud. En la gráfica que ustedes ven a la izquierda es el aire que se midió en el exterior y en la gráfica que ustedes ven en el centro es el aire que se midió en el interior. Entonces, para partículas de 10 partes por millón, el aceptado es 30 y los colegios siempre estuvieron por encima de 40 para el caso del colegio campestre y para el caso de los colegios que están dentro de la ciudad, en promedio era 80, o sea, estamos hablando de 6 veces más contaminación que la permitida. Para el caso de nuestro referente 2.5, que el referente es 15 microgramos por metro cúbico, nuevamente revisamos que todos los colegios la mayor parte del tiempo estaban respirando en veces lo permitió por la Organización Mundial de la Salud en el exterior. Ahora vamos en este caso al interior. En este caso nos damos cuenta que en algún momento el colegio campestre respiró aire puro, pero su promedio estaba en 45 para 10 partes por millón. Y si nos vamos a 2.5, que es el referente, en ningún momento los colegios respiraban aire puro. De por sí su promedio estaba alrededor de 35 y 40. Entonces nos vamos a la gráfica de concentraciones y deducimos lo siguiente. La gráfica izquierda es la de calidad de aire exterior y la gráfica derecha es la de calidad de aire interior. Entonces, a la izquierda sabemos que en el exterior el 5% de las veces se captó aire sano, o sea, por debajo de 25 microgramos por metro cúbico. Si nos vamos a la derecha, que en este caso en el interior estaban más protegidos a pesar de que no tenían ventilación, solo el 10% de las veces se captó aire por debajo de 15 microgramos por metro cúbico, lo que quiere decir que el 90% del tiempo los estudiantes, ya sea campestre o ya sea dentro de la ciudad, estaban sometidos a aires que no son aptos para el uso cotidiano o que no son recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, por último, concluimos que solo del 15 al 12% del tiempo los estudiantes respiraban aire sano para este caso de estudio, obviamente que fueron los 4 colegios distritales, y que las soluciones de ventilación 4.0, cuando hablamos de filtración, purificación y desinfección del aire, aumentarían notablemente el porcentaje de aire limpio y libre de patógenos, ya sea para estudiantes, ya sea para cualquier sector dentro de la industria. Eso es todo. Entonces vamos a la fase de preguntas. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención. Si cualquier pregunta, por favor, diríjamela y ya la resolveremos. Muchísimas gracias, Harold, por la presentación. Muy, muy claro todo lo que pudimos ver sobre el tema de calidad de aire, esas mediciones y esas experiencias, casos de éxito mucho más claros para aterrizar las ideas que tenemos sobre este aspecto. A partir de este momento, entonces, invitamos a nuestros asistentes a que hagan sus preguntas, comentarios y pues aprovechemos que tenemos acá a Harold para solucionar esas inquietudes. Mientras tanto, les recuerdo que en este espacio tenemos una sesión también, espacio de booths, donde los asistentes pueden visitar a las empresas que están acompañándonos con su patrocinio. En este caso, Sodeca es una de las empresas que tiene su stand. Entonces, también los invitamos a que si tienen preguntas mucho más puntuales, mucho más específicas, pues también que se acerquen al booth, conozcan un poquito también las tecnologías y los productos que tiene la marca para ofrecerles. Tenemos ya un par de preguntas. Pregunta Haider Martínez, ¿la máxima velocidad para fotocatálisis en ducto cuál es? Vale. Hola, Haider. Bueno, antes que responder, sí, después de las 12:15 los espero en el bot. Ahí estaría atendiendo y resolviendo sus inquietudes. Si tienen inquietudes, se las resolveré personalmente. Bueno, me pregunta Haider Martínez, la máxima velocidad para fotocatálisis en ductos. Ok, bueno, la eficiencia va en función de la velocidad. Por buenas prácticas en Sodeca sabemos que dentro de alrededor de 4 a 6 metros sobre segundo tendrías una eficiencia muy alta en fotocatálisis. Si aumentaría esa eficiencia, entonces, si aumentaría, perdón, esa velocidad, esa eficiencia tiende a disminuir. ¿Por qué lo digo? Porque la eficiencia de desinfección va en función
de la irradiación o el tiempo de irradiación en la que esté sujeto el virus, bacterias y hongos. Y no todos los virus, no todos los hongos, no todas las bacterias tienen ese mismo efecto neutralizante. Algunos necesitan mucho más tiempo de irradiación que otros. Entonces, lo ideal de lo que manejamos es que se manejen velocidades alrededor de 4 metros sobre segundo. Me pregunta otra persona, Carlos dice Cardona. Pacheco. Carlos Cardona primero preguntó, Harold, qué pena, Ah, comenta, claro. ¿es recomendable un sistema de desinfección sin filtración? Bueno, Carlos, como anteriormente había comentado, lo ideal es que se maneje la desinfección. Asumamos el caso hipotético en donde se maneje solo desinfección y no se maneje limpieza. Entonces, en este caso, muchas partículas sólidas pueden ir con el virus como polizonte, veámoslo entre comillas, y cuando son irradiados, si hablamos, por ejemplo, por ionizados o son irradiados por ultravioleta o con la fotocatálisis, esa partícula tiende a protegerlos. Entonces, lo ideal es que previamente pongamos un sistema de filtración de tal forma que cuando ponemos el sistema de filtración, esas partículas sólidas son atrapadas y las partículas diminutas, como por ejemplo los virus que son filtrados, pueden ser irradiados sin ninguna protección. Si no se manejara eso, entonces obviamente el sistema de desinfección va a bajar. Y de igual forma, si no se manejaría un sistema de limpieza, si hablamos por ejemplo de las lámparas UV, ellas tenderían a taparse por polvo y eso también disminuye su etapa de su eficiencia. Entonces lo ideal siempre es manejar anteriormente una limpieza para que la desinfección tenga todo su porcentaje de eficiencia. Perfecto. Ahora sí, la pregunta de Marco Pacheco dice, dentro de plantas industriales, ¿cuál es la idea recomendada? Y cuando un cliente menciona que desea, por ejemplo, 65% de eficiencia de filtración, ¿también debería de indicar el tamaño de micras? Ok, bueno, dentro de las plantas industriales, habría que ver industrialmente a qué se estarían dedicando, porque si hablamos, por ejemplo, del sector alimenticio, respecto a lo que está sucediendo con el COVID, lo ideal es que sea una IDAO 1. Pero si ya estamos hablando de una industria en donde no es dedicado, por ejemplo, al sector alimenticio, pues ya estaríamos hablando de una IDA 2. En cuanto a la segunda parte que dice, bueno, dentro de la eficiencia de filtración, es verdad, los filtros, ellos por sí solo en su especificación te dicen cuál es la eficiencia de filtración. Y ellos te dicen eficiencia de filtración en 10 partes por millón, eficiencia de filtración de 2.5 partes por millón y eficiencia de filtración de 1 parte por millón. Y esa eficiencia de filtración es distinta para esos tres elementos. Entonces, dentro de la ficha técnica, ellos suministran ese tipo de información. Ok. Jade Martínez nuevamente hace una pregunta sobre cuánto puede ser el valor de un estudio de calidad del aire. Ok, bueno, yo puedo hablar para Sodeica Colombia. Para Sodeica Colombia nosotros ofrecemos los estudios de calidad de aire totalmente gratis, no tiene ningún costo. Al final obviamente ofrecemos el reporte de cómo es la situación, de la calidad de aire y pues simplemente lo que hay que hacer es llamar a Sodeica o escribir a los correos y solicitar su análisis de calidad de aire interior. Perfecto. Mucho más fácil hoy, Harold, que entren al boot, te escriban ahí, Sí, te contacten y ahí pueden agendar una cita ahí inmediatamente. podemos agendar la cita y estaremos en contacto. Exacto. Entonces, Jade, ya sabes, apenas terminemos acá, te invitamos a que vayas al boot, simplemente vas a tu botón de la izquierda donde dice plano, clic en plano, ahí vas a encontrar el boot de Sodeca, le das en ingresar y sigues las recomendaciones que están muy claras ahí para que puedas tener contacto con la gente de Sodeca. Fue la última pregunta que tenemos, Harold. Muchísimas gracias por tu presentación, muchas gracias por acompañarnos y bueno, muchos éxitos en los proyectos que se vengan. Bueno, muchas gracias a todos por participar. Esperemos estar en contacto y ya más adelante entonces nos veremos. Cualquier inquietud, tienen mi correo, entonces divisioncfd@sodeca.com y puntualmente estaré solucionando todos sus requerimientos. Claro que sí, Harold, muchísimas gracias a nuestros asistentes también. A partir de este momento y hasta las 12:45, los invitamos a que se den un paso. La idea es hacer una ronda de visitas de boots por nuestros patrocinadores quienes los están esperando en este momento. Y volvemos entonces a las 12:45 con la tercera sesión del día, que es el tema de retrofit con innovación en los sistemas de ventilación. Así que entonces los esperamos, vayan, visiten los boots,
y regresamos entonces a las 2:45 con la charla. Muchas gracias a todos. Nos vemos el Muchas próximo. gracias a todos, que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, Harold. Bye bye.